La canción del día es Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Se tiene un cilindro, entonces pues vamos a ir haciendo los dibujitos. Entonces tengo por acá un cilindro. Listo. Uf, me quedó bonito. Un cilindro de radio R. Entonces recuerden que el radio hace referencia a una circunferencia. Entonces pues justamente como el cilindro tiene en sus bases circunferencia, entonces esta va a ser el radio. ¿Listo? Es el radio que vale R y altura R. Entonces recuerden que la altura siempre es perpendicular a la base y también vale R. Listo. Y tengo una pirámide de base cuadrada. Entonces voy a hacer el dibujito por acá, que no creo que me quede tan bonito. Entonces primero hago la base. Esto se ve pues en perspectiva, por eso la dibujé así. Entonces por acá va a estar la punta de la pirámide. Entonces simplemente desde ahí vamos trazando hasta cada uno de los vértices de la base. Esa sería una pirámide de base cuadrada. ¿Listo? De lado 2R. Entonces, ¿a qué equivale ese 2R? Pues es el lado del cuadrado de la base. Listo. 2R. Y altura 2R. Entonces recuerden que la altura siempre es perpendicular a la base. Entonces, si esta es la base, la altura viene a ser esta acá, que forma un ángulo de 90 grados con la base. Entonces vale también 2R. Voy a ponerlo por acá. Altura 2R. Listo. Sobre sus volúmenes es correcto afirmar que A, el volumen de la pirámide es más del doble del volumen del cilindro, el volumen de la pirámide es mayor que el volumen del cilindro, pero no alcanza a duplicarlo, el volumen del cilindro es mayor que el volumen de la pirámide, pero no alcanza a duplicarlo, o la opción D me dice que el volumen del cilindro es más del doble del volumen de la pirámide. Entonces justamente como nos permiten comparar esos volúmenes, pues lo primero que tenemos que hacer es hallar los volúmenes. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el volumen del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro viene dado por la siguiente fórmula. Es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Listo? ¿Y por qué es esta fórmula? Te recuerden que el volumen de un prisma es área de la base por la altura. ¿Cómo sé que es un prisma? Si ustedes pueden llegar a formar su figura apilando siempre la misma figura, entonces es un prisma. Entonces, ¿por qué el cilindro es un prisma? Porque yo apilo un montón de circunferencias y lo construyo. Entonces, es un prisma. Y como mencioné, entonces el volumen de un prisma es área de la base. Entonces, como justamente un cilindro tiene como base un círculo, este es el área de un círculo. Pi por r al cuadrado por altura. Bueno, ya tengo el radio y ya tengo la altura. Entonces, simplemente, ¿qué es? Reemplazar. Entonces, voy a poner por acá volumen del cilindro. Entonces, pi, que es una constante, por r. ¿Y cuánto vale r? Pues r. Entonces, r al cuadrado me da r al cuadrado por la altura, pero la altura ¿cuánto vale? R, ¿listo? Entonces aquí operando obtengo pi por radio al cubo. Opero estas como si fueran expresiones algebraicas. Dejo la misma base y sumo los exponentes. Bueno, ahora el volumen de una pirámide. Como hallamos el volumen de una pirámide es un tercio. Este número es importantísimo, no se nos puede olvidar. Un tercio de el área de la base. Como la base es un cuadrado, entonces recordemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces en este caso el lado vale 2r. ¿Listo? Esto elevado al cuadrado, ¿qué me quedaría? El cuadrado se va a repartir tanto en el 2 como en la r. Por lo tanto, 2 al cuadrado me da 4 y r al cuadrado me da r al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto pues queda 2 al cuadrado, r al cuadrado, que es esto acá. ¿Listo? Me salté ese pasito. Bueno, entonces, ¿cuál es el área de la base? 4r al cuadrado. La acabamos de hallar. ¿Listo? Por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? Aquí me dicen que la altura vale 2r. ¿Listo? Ahora no me queda más que operar. Entonces, el volumen de la pirámide va a ser un tercio de 4 por 2 me da 8. Entonces, por 8. Y r al cuadrado por r me da r al cubo. Esto lo puedo pues organizar un poquito mejor y escribir 8 tercios r al cubo. ¿Listo? Y entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, una forma bastante sencilla de comparar es dividiendo. ¿Listo? Sin embargo, les voy a enseñar otra forma que también se puede utilizar. Miren que aquí, ¿listo? Y aquí tengo r al cubo. Por lo tanto, eso permanece igual en los dos. Por lo tanto, para saber cuál es más grande, pues basta ver qué número está multiplicando a eso que está igual en las dos expresiones. Si es más grande 8 tercios o si es más grande pi. Entonces recordemos que pi es 3.1416. ¿Cuánto es 8 tercios? Pues hagamos aquí rápido la división. 8 entre 3. 3 por 2, 6.
a 8, 2. Esto me debe dar 2 punto algo. Entonces, 8 tercios es menor que pi. Entonces, por lo tanto, este volumen es más grande. ¿Listo? Ahora, eso es como muy intuitivo. Sin embargo, algo que sí o sí nos permitirá la fija es la división. Entonces, simplemente vamos a dividir el volumen del cilindro entre el volumen de la pirámide. Listo. Entonces, si esta división nos da 1, eso quiere decir que los dos tienen exactamente el mismo volumen. Si nos da un número mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Y si nos da un número entre 0 y 1, quiere decir que el de abajo es más grande que el de arriba. ¿Listo? Y eso aparte nos va a permitir calcular si llega a ser el doble. ¿Listo? Entonces, pues simplemente dividimos. Entonces, el volumen del cilindro es pi por r al cubo. Listo, sobre 8 tercios de r al cubo. Entonces aquí tenemos un problemita, igual es que estamos dividiendo, pero en el denominador tenemos una fracción. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos? Producto de extremos y de medios. Entonces necesito que tanto en el numerador como en el denominador haya una fracción. Como en el numerador no hay una fracción, pues simplemente, ¿cómo soluciono? Le pongo denominador 1. ¿Listo? Y entonces ya puedo operar esto. Recuerden que esto de acá es exactamente igual a tener 1 tercio por 8 por r al cubo. O es exactamente lo mismo que tener 8 tercios y el r cubo acá pegado. O escribirlo acá aparte. ¿Listo? Hay muchas formas de escribir este tipo de productos. Entonces, opero. Los extremos me daría 3pi de r al cubo sobre 8 r al cubo. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué se va a ir? R al cubo con R al cubo. Me queda 3pi sobre 8. Entonces, si este número es mayor que 1, quiere decir que justamente el numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? Hicimos un número entre 0 y 1, el denominador es mayor que el numerador. Entonces, pues, ¿cómo sabemos el resultado de esta operación? Pues, hagámosla. Entonces, 3 por pi sería 3.1416 por 3. Listo. Entonces esto me daría 6 por 3, 18. Llevo una, 3 por 1, 3 y una que lleva 4. 4 por 3, 12. Llevo una, 3 por 1, 3 y una que lleva 4. Y 3 por 3 me da 9. Listo. Ahora cuento las cifras decimales. Aquí tengo 4 cifras decimales y le sumo el número de cifras decimales que tiene 3, que es 0. Tengo que correr 4 cifras decimales. 1, 2, 3 y 4. Listo. Y ahora esto, pues en cuánto lo divido? En 8. Entonces aquí no tenemos que ni hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque aquí tengo 8 por 1, 8 a 9, 1. Es decir, que ya sé que cabe una vez. Entonces, bueno, lo primero que puedo concluir es que esto me da un número mayor que 1. Por lo tanto, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, el volumen del cilindro es más grande que el volumen de la pirámide. Entonces, descartamos esta opción que dice que el volumen de la pirámide es más del doble del volumen del cilindro. Y descartamos la B, que dice que el volumen de la pirámide es mayor que el volumen del cilindro. Por lo tanto, nos quedamos con la opción C y la D, que nos dicen que el volumen del cilindro es más grande que el de la pirámide. Entonces, ahora, la opción D me dice que el volumen del cilindro es más del doble del volumen de la pirámide. Entonces, si eso fuera cierto, al hacer la división nos tendría que dar 2 punto algo, porque eso es justamente lo que indica que, como es un número mayor que 1, el numerador que viene a representar el volumen del cilindro es más grande que el volumen de la pirámide, en cuanto en 2 punto algo de veces, o 3, un número mayor que 2, básicamente. Entonces la opción correcta es la D. El volumen del cilindro es mayor que el volumen de la pirámide, pero no alcanza a duplicarlo. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.